Bien, pues el estudio, como veis, tiene que ver con el primer punto de vista que vamos a ver de los 4 que habíamos propuesto en un principio, que es el punto de vista tradicionalista, con el tema de iglesia y mujer, los 4 puntos de vista principales que existen, aunque dijimos que podíamos agruparlos en 2, ¿vale? Pero lo vamos a dividir en 4, porque dentro del grupo de 2 de cada uno hay diferentes matices que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces hoy no voy a dar todo lo que tiene que ver con el punto de vista tradicionalista, porque la próxima semana veremos el otro punto de vista tradicionalista, pero en pro del ministerio masculino, y ahí matizaré algunas cosas de las que hoy vamos a exponer, ¿no? Así que espero que, bueno, puede ser de ayuda, podamos aprender juntos y estemos, como dice Lucas, escribiendo Hechos 17, que seamos de mente abierta y comprobemos con la escritura si esto que se nos dice es así o no, ¿vale? Así que esa es la intención. Los 4 puntos de vista comparten algo en común. Quizá haya muchas cosas más, pero yo he encontrado 2 puntos en común que comparten estas posturas. Primero, que los 4 puntos de vista dicen que la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto goza de autoridad divina, y creo que ninguno de los 4 pone en cuestionamiento eso, aunque veamos que alguna postura nos puede parecer un poco más liberal, entre comillas, pero aún así las personas que piensan de esa manera creen en la infalibilidad, creen en la inspiración y creen en la autoridad de la Biblia. Eso es incuestionable, porque si esto no es el punto de partida, estamos perdidos. Lo otro sería, por el punto de vista feminista, el punto de vista machista, lo que cada uno quiera opinar, ¿no? Pero es cierto que estos 4 puntos de vista tienen en común esto, que creen en la autoridad de la Biblia. Y en segundo lugar, como digo, puede ser que haya un tercer y un cuarto punto, pero en resumidas cuentas, en segundo lugar, aplican los 4 una hermenéutica lógica y razonable. Esto quiere decir que se aplican una serie de principios hermenéuticos sanos y razonables, no sacados de la manga de nadie, sino que se construye el pensamiento a partir de la exégesis del texto bíblico, del análisis del texto bíblico, y se hace de manera razonada, se hace de manera lógica, se hace de manera estructurada y se hace de manera, si queréis, académica. Y como veremos cuando estudiemos los 4, pues todos tienen sus razones de peso, ¿no? Lo único, quizá alguno le dé un matiz diferente o incida en un aspecto quizá del contexto o quizá de la filología, de la semántica de las palabras diferente a lo que otra persona haga, ¿no? Pero todos los 4 puntos creo que siguen estos 2 puntos comunes: la inspiración, infalibilidad y autoridad de las escrituras, y por otro lado una exégesis, una hermenéutica razonable, lógica y al mismo tiempo creo que siguiendo las leyes de la interpretación comunes y universales, ¿no? Así que esto tenemos también que dejarlo claro para que no pensemos que tanto unos como otros, los de los 2 extremos, pues estén sacando la exégesis de la chistera, ¿no? Sino que están haciendo un ejercicio hermenéutico, creo que completamente sano. Bien, la postura tradicionalista se podía resumir en esta frase tan sencilla: las mujeres guarden silencio. En estas 4 palabras se podría resumir esta postura. Las preguntas que surgen para esta postura son, para esta y para las 4, ¿no? Porque digamos que son las preguntas que vamos a responder, son las preguntas universales que todo el mundo se ha hecho, ¿no? ¿Puede la mujer enseñar, aquí he repetido lo de la mujer, disculpadme, ¿puede la mujer enseñar a la iglesia con la autoridad de los pastores o ancianos? ¿Con la misma autoridad que lo hace un pastor o anciano? Primera pregunta. Es decir, ¿tiene la misma autoridad cuando una mujer da un pensamiento o un estudio bíblico o una predicación que la que puede tener un hombre o no? Y vamos a ver si la Biblia avala eso o no lo avala, ¿no? El segundo punto, la segunda pregunta sería: ¿puede servir una mujer en posiciones de autoridad
que implican estar gobernando a otros miembros adultos. Se invoca muchas veces el término de no ejercer dominio sobre el varón, ¿no? Como ahora veremos en algún pasaje bíblico. Pues estas dos preguntas, digamos que son el punto pivote sobre el cual gira toda la exégesis, toda la hermenéutica y los 4 puntos de vista de la posición de la mujer en la iglesia, ¿no? ¿Qué autoridad puede tener una mujer? Si debe de tenerla o no. Y si la tiene, si puede ejercerla o no. Esto sería lo que vamos a contestar. Fijaos que las dos preguntas tienen un denominador común, y es la palabra autoridad. La autoridad de los pastores y la autoridad de estar gobernando. Por un lado, la autoridad de un maestro, y por otro lado, la autoridad de un anciano o de un pastor, ¿vale? Entonces, estas dos preguntas son las que, desde el punto de vista tradicionalista, vamos a contestar, ¿eh? Que, como he repetido, no necesariamente me tengo por qué identificar con todo lo que en esta noche os voy a explicar acerca de este punto de vista, ya que, como digo, es una sesión formativa más que normativa. Este punto de vista, el punto de vista tradicionalista, apela a dos palabras. Una es la norma y otra es la tradición. La norma bíblica, es decir, tiene que ver si hay algo normativo en la escritura, es decir, algo que se aplique no solamente a la época en la cual se escribió, sino que sea tan atemporal y tan trascendente en el tiempo que nos llegue a nosotros hoy día y, por lo tanto, se deba de aplicar también a nosotros hoy día, ¿no? Y por otro lado, la palabra tradición, que ahora explicaré tranquilamente qué significa esta palabra de tradición, y veamos qué peso tiene la tradición bíblica, en el buen sentido. La palabra tradición bíblica la quiero usar en el sentido más bíblico posible, ¿vale? No tanto el peyorativo, decir esto forma parte de la tradición y la tradición, nosotros no tenemos mucho que ver con la tradición porque no la seguimos, sino que estas personas apelan a la tradición como un eje para seguir dentro de su exégesis, ¿no? Así que hay que lanzar otra pregunta. Ellos dicen, ¿existe una tradición bíblica con respecto a las mujeres en el ministerio? Y tenemos que ver si eso es aplicable a nuestros días, ¿no? Hay dos pasajes que ellos defienden para hablar de tradición. Claro, porque esto ya sería de por sí un estudio independiente, ¿no? El considerar la tradición como algo digno de tener en cuenta a lo largo del tiempo. Hay dos pasajes, uno está están los dos en segunda de los Tesalonicenses, aunque hay muchos otros más, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo usa esta palabra. Fijaos capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas. Estoy leyendo en una versión textual. Otra versión, creo que la versión 60 dice las enseñanzas. Dice, estad firmes y retened las doctrinas como fuisteis enseñados, bien por palabra o por epístola nuestra. Aquí la palabra doctrinas, igual que en el capítulo 3, versículo 6, cuando dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Estas dos palabras, recibieron y doctrina, son la misma. Y es la palabra paradosis, en griego, paradosis. Paradosis significa algo que se ha recibido de manera intacta por parte de otra persona, que viene del pasado y que debe de transmitirse en el mismo estado en el que se ha recibido. Seguramente todos habéis jugado al teléfono
o habéis visto jugar al juego del teléfono roto, ¿verdad? Donde uno recibe o dice una frase, se la pasa al de atrás se la pasa al otro, el otro, o el del círculo, ¿verdad? Y cuando llega al último, se comprueba qué ha entendido. Y a lo mejor es un disparate totalmente opuesto a lo que el emisor original, la primera persona que dijo el mensaje, había dicho, ¿no? Y ha llegado un mensaje totalmente distorsionado. Bien, pues eso no sería una parádosis. ¿Eh? La parádosis significa que yo he recibido algo y lo he recibido intacto y lo tengo que transmitir de la misma manera, sin alteraciones, sin añadirle ni quitarle nada. Y esas son las palabras que usa Pablo aquí en estos dos versículos. La palabra doctrina, la doctrina como fuisteis enseñados, dice él, y en el 3:6 usa la palabra la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así que este término, dicen los que apoyan la postura tradicionalista, este término es sumamente importante de considerar, porque Pablo habla mucho de la tradición, ¿verdad? Entonces, como siempre se ha hecho así, pues hay que seguir considerándolo así. Ahora, vámonos al pasaje de 1 Corintios 11, que es donde vamos a centrar nuestra atención para interpretar, según este punto de vista tradicionalista, interpretar el pasaje. 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 2, ya Pablo vuelve a usar esa palabra, parádosis. Ahí en la pantalla tenéis la versión del Nuevo Testamento interlineal. Veis una línea en griego y debajo la traducción literal o palabra por palabra del texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos han facilitado un poquito la lectura porque nos ponen detrás de cada palabra. Fijaos que nos ponen un numerito pequeño, ¿veis aquí? Y ese sería el orden en el que hay que leer, ¿no? Entonces, la primera, pues sería, más os alabo a vosotros porque habéis recordado todas las cosas de mí y cómo las entregué a vosotros. Y cómo retenéis, perdón, las tradiciones que os entregué a vosotros. Fijaos que hay enmarcado en color rojo la palabra parádosis, que es la que estamos considerando, las tradiciones. Nuestra versión dice las instrucciones o las enseñanzas, pero literalmente tiene que ver con tradiciones. Y volvamos al concepto que estamos manejando de tradición. Es algo que se recibe intacto y que se transmite de manera intacta. De modo que lo que Pablo va a decir a partir de este versículo 2 es que todo lo que viene a continuación, dicen los defensores de la posición tradicionalista, todo lo que viene a continuación es una tradición que Pablo había recibido y que por lo tanto él estaba transmitiendo de manera intacta y debía de transmitirse a lo largo del tiempo de manera intacta. Eso sería, por lo tanto, una tradición, ¿verdad? Algo que sirve como instrucción, pero al mismo tiempo sirve también como doctrina, como enseñanza. Y estas enseñanzas que vienen a continuación, pues son las que hay que mantener. Sí me gustaría diferenciar, aunque no lo tenéis ahí en pantalla, pero me estoy acordando ahora, que hay tres tipos de tradición que Pablo menciona en la Escritura. Por un lado está lo que se llama la tradición querigmática, es decir, la transmisión, mejor dicho, del mensaje apostólico, del mensaje bíblico, del mensaje evangélico, del mensaje de la salvación, ¿verdad? Que Pablo menciona también ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios, si no recuerdo mal, en el versículo 1, ¿no? Que Cristo murió conforme a la Escritura, que resucitó conforme a la Escritura, etcétera, etcétera. La segunda tiene que ver con la práctica. El segundo tipo de tradición tiene que ver con la práctica. Y eso es lo que aquí se va a mencionar, ¿no? Y hay otro tercer tipo de tradición que es la doctrina que se va transmitiendo de generación a generación, ¿verdad? Y hay que mantenerla intacta. Bien, pues con esto en nuestra mente, sabiendo lo que tiene que ver con esta tradición, vamos a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 11
y a ver qué nos dice ahí, ¿no? De versículo 2 al versículo 16. Y os alabo, dice Pablo, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, ¿veis? La parádosis. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra. Pues el varón, ciertamente, no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto, la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer, empero todo procede de Dios. Juzgad entre vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La naturaleza misma nos enseña que si el varón tiene el cabello largo es una deshonra para él, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello largo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra moda, otra usanza, ni las iglesias de Dios. Fijaos, los defensores de esta postura dicen que hay ciertas tradiciones que deben de mantenerse en la iglesia. Y ellos desgranan este pasaje diciendo, primera tradición, es que Pablo hace una distinción de sexos en cuanto a apariencia y actividad en las reuniones. Ha hablado del hombre y ha hablado de la mujer. Ha hablado del varón y de la mujer, ¿vale? Voy a usar el término varón para diferenciar, aunque me entendéis perfectamente. El varón y la mujer. Por lo tanto, hay una diferenciación y esa diferenciación tiene que ver con la apariencia del hombre en el culto y la apariencia del hombre de manera natural. La apariencia del hombre es que lleva el cabello corto y la apariencia de la mujer es que lleva el cabello largo. Y eso se demuestra en la congregación, pues manteniendo la mujer su pelo largo y manteniendo el hombre su cabello corto. Pero al mismo tiempo hay que añadir algo. Y ahí lo tenéis en el punto B. Es de común conocimiento y es además una práctica antigua que la mujer llevaba el pelo largo y usaba velo, un catacalipto, que es diferente porque el catacalipto era algo que cubría toda la cabeza. Sin embargo, el velo que solamente cubría el cabello es un peribolaion, es un término que usa también Pablo en este pasaje. Así que son dos términos diferentes, ¿no? Pero la mujer en esa época usaba un catacalipto, es decir, algo que cubría completamente la cabeza, no tipo burka, pero sí que cubría, pues, aunque dejara el rostro visible, pero sí cubría toda la cabeza. Y ese es el velo que usa Pablo en este pasaje que acabamos de ver de 1 Corintios. Pues era algo común y era además una práctica antigua que la mujer llevaba su pelo largo como símbolo femenino, pero al mismo tiempo usaba también el velo, el catacalipto, en las reuniones de la iglesia, ¿no? Dicen los defensores de esta postura. Pero dicen, claro, aquí Pablo está diciendo que la mujer ora o profetiza. Pero las oraciones que aquí hacían las mujeres, las hacían en grupo de mujeres, no las hacían en la congregación donde había varones. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es que nuestras reuniones, creo que ya lo comenté en algún momento, pero nuestras reuniones son totalmente diferentes a las reuniones de las sinagogas o de las primeras iglesias. Porque en esas ocasiones no era un monólogo como hacemos ahora, sino más bien un diálogo con preguntas y respuestas, ¿no? Entonces la gente hablaba durante el culto y preguntaba al que se llamaba el presidente, al que estaba exponiendo la palabra, se le hacían preguntas que la gente tenía dudas y quería que se le resolviera, ¿no?
Entonces, había más bien esa dinámica dialógica de hablar, no como ahora que es monológica, ¿no? Habla una persona, los demás escuchan, dicen amén, o de vez en cuando dicen aleluya, de vez en cuando, y ya está, ¿no? Pero no es eso lo que ocurría en el culto de la iglesia primitiva. Por lo tanto, dicen ellos, las oraciones se hacían en grupo de mujeres. Pero para que alguien venga y diga, sí, pero la profecía, ¿cómo se hacía? Pues dicen, la profecía no tenía tanto que ver con el hablar la escritura, sino como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, se hablaba con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Por lo tanto, cuando Pablo menciona aquí en 1 Corintios 11 lo de que la mujer que profetiza era porque lo hacía con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, ¿no? Y otra cosa que queda evidente en este pasaje, dicen estos hermanos, es que ofende, avergüenza su sexo y a la iglesia el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta o la mujer que lo hace con la cabeza descubierta. ¿Mm? Es decir, que cada uno se tiene que acomodar a lo que Pablo está diciendo aquí, que el hombre tiene que orar y profetizar con la cabeza completamente descubierta y la mujer, si lo hace en determinados casos, en determinados grupos, lo tiene que hacer con la cabeza, con la cabeza cubierta, ¿no? Y el hombre con la cabeza descubierta. De modo que este sería, a grandes rasgos, la interpretación del pasaje que se hace desde esta postura tradicionalista, ¿no? Pero Pablo muestra aquí otro concepto que ha repetido mucho y le ha dedicado tiempo, y es el concepto de cabeza. Lo ha mencionado desde el versículo 3, que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Y a partir de ahí desarrolla, es decir, de este concepto, digamos, teológico, ontológico, si queréis, desarrolla toda la argumentación para hablar de si la mujer tiene que cubrirse o no, y si el hombre tiene que cubrirse o no. La palabra cabeza, kefalé en griego, tiene que ver con una metáfora que Pablo usa aquí, y es para expresar la autoridad, para expresar el origen. Pablo usa esto, ¿no? De modo que podríamos sustituir la palabra cabeza cuando se menciona aquí, sustituirla por autoridad. Por ejemplo, en el versículo 3, pero quiero que sepáis que la autoridad de todo varón es Cristo, y la autoridad de la mujer es el varón, y la autoridad de Cristo es Dios. Y hay hermanos que dicen, pero también se puede traducir como origen. Vamos a leerlo sustituyéndola por origen. Pero quiero que sepáis que el origen de todo varón es Cristo, y el origen de la mujer es el varón, y el origen de Cristo es Dios. Horacio Alonso, en su libro acerca del ministerio de la mujer, habla de que aquí existe una cadena de relaciones. Trenchard, por su parte, en el comentario primero a los Corintios, dice que aquí existe una jerarquía establecida por Dios. Y esa jerarquía consiste en que Dios, Cristo y el hombre son cabezas de algo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre. Y la mujer no es cabeza de nadie. Pero al mismo tiempo existen estas tres cabezas, pero existen tres sumisiones. Cristo, hombre y mujer. Cristo que se somete a Dios, el hombre que se somete a Cristo y la mujer que se somete al hombre. De modo que Cristo y el varón, Cristo y el hombre, son al mismo tiempo cabeza y están sometidos. Dios es solamente cabeza y la mujer es solamente, comparte la sumisión, no es cabeza de nadie. Este es el argumento. Dios, Cristo y hombre son cabezas, Cristo, el hombre y la mujer son sumisos, ¿no? Así que lo único que estarían en los extremos, Dios que no se somete a nadie y la mujer que sí se somete al hombre, pero no comparte la autoridad, ¿no? El ser cabeza.
Aquí, por lo tanto, hay un asunto que tiene que ver más bien con la precedencia, dicen ellos, más que con la procedencia. La precedencia significa que está en primer lugar, ¿no? Y esta precedencia, dicen estos autores, no tiene que ver, o tiene que ver en un sentido, por un lado, en el sentido de la salvación, del orden de la salvación, también tiene que ver en un sentido ontológico, es decir, de cómo son las cosas en sí mismas, de cómo es la esencia de las cosas, y eso se traduce en la práctica que se lleva a cabo en la Iglesia, ¿no? De modo que, dicen ellos, la relación que existe entre Dios y Cristo se traduce en la relación que existe entre el hombre y la mujer, ¿no? Por lo tanto, este concepto de cabeza y de sumisión debe de aplicarse también a la costumbre, a la práctica de la Iglesia. Ahora, hay otro argumento que dice Pablo aquí, lo ha mencionado a partir del versículo 8, ¿no? Que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, aunque a nivel natural, como sabemos, es la mujer la que da a luz al varón, eso es algo natural y algo lógico, ¿verdad? Pero Pablo está apelando a un orden creacional, ¿no? Y este es el argumento que se sigue. Hay un orden creacional aquí. Dicen ellos, la primera pareja, Adán y Eva, con existencia física real, son también un arquetipo, son un prototipo, ¿eh? Y en ese prototipo que Dios crea al hombre y a la mujer, allí se explica en Génesis capítulo 2 lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Por eso son el prototipo, son el arquetipo. Y por eso dice Pablo aquí en el versículo 8 que el varón, primero, no procede de la mujer. Ahora fijaos que es cuestión de, no de precedencia, sino de procedencia, ¿eh? El hombre no procede de la mujer. El hombre fue creado primero que la mujer. Y ese es el orden de la creación. Dios crea al hombre. Después, Génesis capítulo 2, crea a la mujer. Y además dicen ellos, es que Dios, cuando crea a la mujer, dice que la creó para el hombre. ¿Os dais cuenta? La crea con una función para el hombre. Por lo tanto, la mujer no debe de ser o de dominar o de mandar o de tener autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Pues porque el hombre fue creado primero. Hay una precedencia, pero al mismo tiempo hay una procedencia. La mujer procede del hombre, no precede al hombre. Y por lo tanto, ese es el orden creacional que hay que seguir. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en la congregación? Pues que la mujer tiene que cubrirse su cabeza en respeto a esa subordinación de la mujer con respecto al hombre. Versículo 9. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Veis? De nuevo, el sentido de la precedencia. Ha hablado de la procedencia y ahora de la precedencia. Por esto, la conclusión, dice Pablo, la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Aquí introduce un concepto complejo también, lo del tema de los ángeles, donde tampoco hay mucho consenso, la verdad sea dicha, en cuanto a qué significa esto, ¿no? Así que este es el argumento que sustentan los hermanos y los eruditos que opinan que la mujer debe de someterse al varón, de que la mujer no debe de tener autoridad sobre el varón, de que la mujer debe de cubrirse en el culto de iglesia, ¿no? Debe de tener un velo como símbolo, como signo de autoridad. Por lo tanto, la primera conclusión de este pasaje, hay mucho más que comentaremos la semana que viene, con el otro punto de vista, también muy similar a este, pero la primera conclusión es esta, y es que los hombres deben de ejercer la autoridad y liderar la iglesia. Las mujeres deben de reconocer esa autoridad y deben de apoyarla con una actitud cristiana
Y esa actitud cristiana incluye la forma en la que se viste la mujer, la forma en la que se arregla cuando va al culto y la forma en que se desarrolla el culto. Y es que la mujer permanece en silencio, el hombre, por ser varón y por ser precedente a la mujer, tiene que ejercer o ministrar conforme a su autoridad. Pero a la mujer no le está permitido ejercer esa autoridad, puesto que no goza de esa autoridad dentro de la iglesia. Ella se limita a cubrirse el cabello, a mostrar una actitud cristiana y a reconocer la autoridad del varón. Esto es a grandes rasgos la postura tradicionalista en cuanto a este pasaje. Ahora vamos a ver el otro pasaje de 1 Corintios capítulo 14, que es el versículo 34 al 37. Tengo que deciros así un poco entre paréntesis en cuanto a crítica textual, es decir, si el texto que tenemos está en todo el manuscrito así, hay que decir que concretamente este pasaje del 34 al 37, muchos lo colocan justo después del versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Y ahora dice, las mujeres callen en las iglesias porque no les... etcétera, ¿vale? Antes de incluirlo, o en vez de incluirlo después del versículo 33. Ya mencioné también el tema de la puntuación, que no llevaban puntuación, y por lo tanto había que considerar dónde se ponía el punto. Porque el versículo 33 dice, Dios no es de desorden, sino de paz como en toda la iglesia de los santos. Algunos, cuando llega la palabra paz, ponen el punto. Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Punto. Y ahora comienza otro argumento. Como en toda la iglesia de los santos, las mujeres callen en las iglesias, ¿vale? Tampoco, como eso no hace mucha diferencia con el argumento general de este pasaje, no me voy a detener en esa variante que podemos considerar, ¿no? Vamos, por lo tanto, al texto. Lo leo de aquí conforme lo tenéis ahí en vuestra pantalla. Lo voy leyendo lo que hay en castellano debajo, ¿vale? Las mujeres callen en las iglesias. ¿Por qué? No les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Como también la ley dice. Pero si algo desean aprender, pregunten a sus propios esposos en casa. Porque es vergonzoso para una esposa hablar en la iglesia. ¿O pensáis que solamente de vosotros salió la palabra de Dios? ¿O que solo llegó a vosotros? Esta es la traducción más, digamos, más literal conforme a esas palabras. He rodeado en rojo unas palabras importantes. La primera es la palabra callar. Ahí pone sigatosan, pero es sigao. El verbo, como está conjugado, pues está puesto en imperativo, pero es el verbo sigao, que ahora lo comentaré, ¿vale? Después la palabra no les está permitido, porque es con una negación. La leo, del verbo laleo, que es hablar, sino estar sujetas, hipotaso, hipo significa estar debajo y taso, permanecer debajo. Conforme, como la ley dice, ¿vale? Y luego la otra palabra que tenéis justo aquí encima de mí, que es de nuevo el verbo hablar, la leo, ¿vale? Vamos a ver, según este punto de vista, qué significan estas palabras. Guardar silencio. Pablo es tajante en este sentido, ¿no? Las mujeres callen en las iglesias, guarden silencio, sigao, no les es permitido hablar. Guardar silencio, significa este verbo guardar silencio, significa dejar de hablar, significa mantener algo en secreto y significa también mantener una conversación. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que la mujer tiene que guardar silencio, que no se le puede escuchar en la congregación, ¿no? Tiene que dejar de hablar. Tiene que, si piensa algo, mantenerlo en secreto. Por eso dice que si luego quiere saber algo, que pregunte en su casa a su marido, ¿no? El otro verbo que aparece también ahí es el verbo hablar. Y tiene que ver con el sentido natural y sencillo y claro de pronunciar palabras. Cuando yo hablo, estoy pronunciando palabras. Estoy
encadenando palabras para que tengan sentido, ¿no? Y este es el verbo laleo, hablar, simplemente hablar, sin entrar en connotaciones de qué se está diciendo, ¿eh? El verbo sigao tiene que ver con el silencio, el verbo laleo tiene que ver con el pronunciamiento de palabras, pero no entrando en cuestionar qué se está diciendo, sino que simplemente no se hable, ¿vale? Y Pablo ha mencionado ahí lo de la ley dice. Él obviamente está apelando, dicen ellos, al Antiguo Testamento. O quizá esté apelando a Números capítulo 30, ¿eh? Donde se habla de estas cosas. Y eso es el conjunto, todo el conjunto del Antiguo Testamento, la ley, ¿vale? Ellos dicen, claro, porque el argumento de otros que piensan es que sí, pero es que en el Antiguo Testamento había profetisas, había jueces que hablaron y que actuaron. Por lo tanto, si se considera todo el Antiguo Testamento como ley, esto también forma parte de la ley. Y había profetisas y había jueces, mujeres. Pero dicen ellos, sí, pero sus profecías, las profecías de Miriam, por ejemplo, o de María, las profecías de Débora, etcétera, etcétera, o Ana, también que se llamaba Ana profetisa, esas profecías nunca dieron lugar a un libro del canon bíblico, como por ejemplo el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, etcétera, etcétera. No dieron lugar a un libro dentro del canon. Y por lo tanto, aunque tuvieron ese papel temporal que Dios les asignó, pero su profecía no ha sido normativa para nosotros, ¿no? Este es el argumento que ellos dan para defender, en algún sentido, esto de que cuando Pablo dice como la ley dice, porque en realidad no hay un versículo que diga en el Antiguo Testamento que las mujeres callen, no existe ese versículo, ¿no? Entonces, a ver de dónde Pablo se ha sacado eso de la ley, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues significa pues todo el Antiguo Testamento, ¿no? El sacerdocio fue dado a hombres, los principales guías del pueblo fueron hombres, etcétera, etcétera. Aunque puntualmente Dios designara a mujeres como Débora, como otras profetisas del Antiguo Testamento, que Dios designó para, en un momento concreto, llevar a cabo sus planes. Pero no es lo normativo, sino lo excepcional, ¿no? Bien, este es el concepto de autoridad, de lo que Pablo ha mencionado aquí, de que la mujer debe de callar, no puede pronunciar palabra en la iglesia, no les es permitido hablar, sino, dice, estar sujetas. Y aquí el verbo estar sujetas es, como acabamos de ver aquí en el texto bíblico, hipotasso. Hipo es una preposición que significa tener menos, estar por debajo, ¿vale? Si tú tienes una hipoglucemia, hipoglucemia, es la misma palabra que uso aquí, ¿no? El prefijo hipo significa, es una preposición de lugar que significa debajo. Tienes una hipoglucemia, es que tiene el azúcar por debajo de lo normal. Pues hipotasso significa estar por debajo de alguien. En este caso, la mujer está por debajo del hombre, ¿no? Estar sujetas. Luego surgen una serie de preguntas. Si la mujer está casada, si la mujer está viuda, si tiene maridos no creyentes, ¿cómo le va a preguntar en su casa a su marido, ¿no? Y hay un argumento que os voy a mencionar que a mí me chocaba, y por chocante os lo quiero comentar, ¿no? Y es que dicen ellos que en el caso de que una mujer pues tenga un marido que sepa menos de ella que Biblia, o que el marido simplemente pues no desarrolle el ministerio de la iglesia, o lo que sea, dice que el marido debe de prepararse, debe de estudiar para satisfacer, en este sentido, la curiosidad bíblica que su mujer tenga, ¿no? Así que esta sería la explicación del versículo 35, en el caso de que una mujer pues tenga dudas y le quiera preguntar en su casa a su marido. La respuesta es pues que el marido se prepare y le responda a la mujer, ¿no? Y Pablo apela a una razón, que es indecoroso que la mujer hable en la congregación. No está bien visto, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, ¿no? Y Pablo apela aquí en el versículo 36 a que no piensen los corintios que ellos eran la única iglesia, que había muchas más iglesias, ¿no? Y que en todas
debía de aplicarse esto solo. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿Acaso llegó solo a vosotros? ¿No? Y ese es el argumento final que usa aquí Pablo. Por lo tanto, llegamos a una segunda conclusión. Y es que la primera, recordad que la primera era que la mujer no puede ejercer autoridad, la autoridad la ejerce el varón. La segunda es que la costumbre del liderazgo y del ministerio masculino es una norma aceptada en toda la Iglesia de Dios. Y no hay un estilo de liderazgo alternativo. No se puede considerar, no está dentro del patrón bíblico, dicen ellos, un estilo de liderazgo femenino en este caso, que sería el alternativo, porque si no es masculino, tiene que ser femenino, ¿no? En este caso. Así que esta sería la segunda conclusión. Y vamos al tercer pasaje. Y es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15. Voy a buscarlo aquí en la Biblia, aunque lo tenemos ahí delante en la pantalla, ¿vale? Pero nos va a ayudar también a ver algunas cosas. Es el pasaje clásico cuando dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, ¿no? Estamos en 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pues hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, digo verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni cuestionamiento. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios por medio de buenas obras. Este es un poco el argumento que también usa Pedro en su primera carta, hablando de la mujer. La mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción, pero no permito a la mujer enseñar ni dominar al varón, sino estar tranquila. Porque Adán fue formado primero, después Javá o Eva. Y no fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo completamente engañada, ha incurrido en transgresión. Pero será salvada mediante el nacimiento, o mediante el criar hijos, o mediante el dar a luz a hijos, si permanecen en fe, amor y santificación con sensatez. Esta palabra nacimiento, no sé si ya lo mencioné en el anterior estudio, pero es un hapax legómena, es decir, ocurre una sola vez en el Nuevo Testamento, es la única vez que ocurre, y por lo tanto es difícil de interpretar. Llegaremos en su momento, no en esta sesión, sino en la siguiente, a ver las 4 interpretaciones que hay en cuanto a este versículo, ¿vale? Pero no será hoy, porque hoy no nos va a dar el tiempo para eso. Palabra importante en este pasaje. Son 3, aunque ahí tenéis 4, pero una está puesta 2 veces. Jesugía, que significa tranquilidad. Hipo, de nuevo ese prefijo de preposición de lugar, hipo, que es debajo. Hipotagé, que es sumisión. En inglés se dice sub o submisión, submisión, que es estar también sub, debajo, aunque nosotros aquí hemos quitado la B, en castellano se suprime la B, pero sería submisión, estar por debajo. Y la otra, aucentein, que significa dar órdenes. No permito a la mujer dar órdenes al varón. Aucentein. Y de aquí viene nuestro término autenticar, hacer algo válido, hacer algo auténtico. Por lo tanto, estos son los términos claves que aparecen en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2. Tranquilidad, sumisión y dar órdenes. En base a esto, los intérpretes de la postura tradicionalista dicen que el hombre tiene una serie de funciones que se mencionan aquí en el versículo 8, que es orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ir en el cuestionamiento. ¿Y cuál es la función de la mujer? Pues no se dice que oren. Se dice que se atavíen con ropa decorosa. Aquí la palabra decorosa tiene que ver con
creo que lo tenía aquí también, aunque no está subrayado, pero es el término que tiene que ver con la cosmética, de donde viene nuestra palabra cosmética, cosmion, que se ata bien con ropa decorosa, con sensatez, con decencia, no con peinados ostentosos. Habría que preguntarse, ¿qué es un peinado ostentoso? ¿No? El ponerse muchas lañas, muchos pasadores en el pelo, ponerse flores, ¿qué significa ostentoso? Un peinado ostentoso, hacérsela permanente, tintarse el pelo, dejárselo lacio, dejárselo rizado, que sería un peinado ostentoso para Pablo, ¿no? Que no sea también tampoco con oro, ni con perlas, ni con ropa costosa, sino del mercadillo. Ah, no, eso no lo pone Pablo, pero podía ser eso, ¿no? Ni ropa costosa, sino lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios por medio de buenas obras. Es decir, que el hombre tiene que orar y la mujer tiene que hacer todo esto por medio de buenas obras. Y esa es la función, dice Néstor hermano, esa es la función que Pablo da aquí. Y Pablo es sumamente claro. Función del hombre y función de la mujer. No se habla de que la mujer ore, sino que la mujer aprenda en silencio, con tranquilidad. ¿Eh? Y además con toda sujeción, hipotagué, con toda sujeción. Por lo tanto, eso no se dice del hombre, se dice solamente de la mujer. Porque no permito, dice Pablo, no permito a la mujer enseñar, ni dominar al varón, ni dar órdenes al varón, hemos visto, ¿no? Sino estar tranquila. Y Pablo apela de nuevo al orden creacional. No ahora tanto al creacional, pero sí al Génesis, ¿no? Porque dice, versículo 13, porque Adán fue formado primero. Aquí sí tiene que ver con la creación, ¿no? Adán fue formado primero, después Eva. ¿Veis de nuevo la precedencia? Primero Adán, después Eva. Y ahora recurre al argumento de la caída. Adán no fue engañado. Quien fue engañada fue Eva, siendo completamente engañada. Ha incurrido en transgresión. Claro, luego hay que leer Génesis 2 completo, obviamente, ¿no? Y el hombre también incurrió en transgresión, no solamente la mujer. Pero Pablo está aquí usando ese argumento, que la mujer ha incurrido en transgresión. Porque Adán no fue engañado, fue Eva. Eva fue la tentada en primer lugar, y dicen ellos, Satanás estaba atentando contra el orden creacional. No tentó a Adán, tentó a Eva. ¿Os dais cuenta? Y por lo tanto estaba atentando contra el orden creacional, para que la mujer se sublevara o se rebelara contra la autoridad que Dios había establecido. Así que fue la mujer la que fue creada después, pero fue la primera en pecar. Y por lo tanto, a la mujer no le es permitido llevar a cabo una autoridad gobernante en la iglesia, ni enseñar tampoco a los hombres debido a su naturaleza, porque es susceptible, es más susceptible al engaño que el hombre. Aunque luego Pablo en Romanos explique que en Adán todos pecamos, no dice en Eva todos pecamos, pero eso es otro asunto teológico en el cual no vamos a entrar. El razonamiento aquí es que Eva incurrió en transgresión, por lo tanto su naturaleza es más frágil para ser tentada, es más susceptible de ser engañada, y por lo tanto, por esa razón, dice Néstor hermano, la mujer no puede enseñar, la mujer tiene que estar en toda sujeción y debe de aprender con tranquilidad. Y como digo, no me detengo en el versículo 15, porque veremos qué significa, o intentar ver qué significa el versículo 15, ¿vale? Una aproximación al versículo 15. Tercera conclusión. La mujer no puede gobernar ni enseñar debido a su naturaleza más sensible a ser engañada. Y por esa razón,
dicen estos hermanos, por esa razón la mujer no puede ejercer autoridad en la iglesia ni puede enseñar en la iglesia. Ahora, apelan también, hemos visto que esto sería la tradición bíblica, pero también apelan a la tradición de la iglesia primitiva. Y dicen ellos, la única vez que se ve el ministerio de una mujer desarrollado dentro de la congregación es el de Jezabel en Apocalipsis capítulo 2. Y precisamente no es un ejemplo positivo, es un ejemplo negativo, ¿no? De Jezabel, que estaba enseñando doctrinas erróneas, que estaba engañando a la iglesia y que estaba siendo tropiezo para la iglesia. Y fijaos, dicen ellos, si el único ministerio reconocido de una mujer es el de Jezabel y es negativo, obviamente, por silogismo lógico, dicen que por eso la mujer no debe de ejercer autoridad ni enseñar en la congregación. Van un paso más, dicen algunos padres de la iglesia, en este caso Clemente, uno que menciona Pablo en la carta a los filipenses. Clemente escribió una epístola donde da siempre instrucciones para hombres. Nunca dice que las mujeres tengan que hacer esto o las mujeres tengan que hacer lo otro. Habla de hombres. Cuando cita a las mujeres, las cita como que estén en sumisión a sus maridos. Pero no cita a mujeres que aspiraban a liderar o a enseñar a la congregación. Y así algunos padres de la iglesia más que ellos mencionan, ¿no? Por lo tanto, no existe evidencia cristiana, en la tradición cristiana antigua, donde a la mujer se le dé la función de gobernar o de enseñar. Dicen ellos. Y apelan a ciertos padres de la iglesia, aunque se dejen otros a un lado, ¿no? Así que las conclusiones finales serían, he dejado la traya abierta porque quizá luego lleguemos a alguna conclusión más, ¿no? Pero las conclusiones serían, primera, la mujer no puede ni dirigir la asamblea, es decir, ser pastora, anciana o diaconisa, en el sentido que hemos visto en estudios anteriores, no puede ni dirigir la asamblea ni enseñar en presencia de varones adultos. Pero sí podría hacerlo en presencia de varones que sean niños, que no hayan llegado a la adultez. De 12, 13, 14 años. Ahí sí puede enseñar. Por eso la mujer sí puede enseñar en la escuela dominical para niños, pero no puede enseñar en el estudio bíblico para la congregación. Y en segundo lugar, la siguiente conclusión a la que llegan es que la mujer puede desarrollar otros ministerios o enseñar a mujeres y niños. Es decir, la mujer sí puede enseñar, pero cuando no haya varones en la congregación. Y el tercero, pues tendría que ver con el tema más bien de la autoridad luego en el hogar, que ahora obviamente no nos vamos a enredar con eso. Esto es el argumento tradicionalista. Tiene sus matices también. Veremos la semana que viene algunos de estos matices, cómo varían cuando se habla de la posición en pro del liderazgo masculino. Entonces nos detendremos un poquito más para hablar de qué significa ese liderazgo, ¿vale? Estoy mirando las notas por si se me ha olvidado alguna cosa, ¿vale? Pero no creo que haya mucho más que comentar, ¿vale? Pero vamos, si surgiera algo, pues para el próximo estudio lo podríamos ver tranquilamente, ¿vale? Entonces, estas serían las conclusiones de la postura tradicionalista, ¿eh? Como veis, con sus argumentos bíblicos, con su hermenéutica y con sus postulados que obviamente quieren llevar a cabo, ¿vale?